en esta sección, La magia del cine, pues me gustaría explorar un poquito las técnicas que tienen los creadores de una película en sus manos para pues comunicarnos sus ideas y pues poner en nuestros corazones esos sentimientos que ellos quieren que nosotros sintamos. Digo la magia porque creo que es la palabra que mejor define lo que es el cine. Y al igual que el mago, pues el cineasta debe cuidar en qué momento y cuándo y cómo nos da la información. Nosotros sabemos que estamos siendo engañados, pero tal es la fascinación que nos quedamos esperando el resultado. En una película cualquiera, vamos a considerar algunas de las opciones que tiene, digamos, el director. Primero, la película será en blanco y negro o será a color. Si es blanco y negro, será una blanco y negro con mucho contraste o con poco contraste. Si es a color, será con mucha saturación o poca saturación, o tendrá un tinte verde o un tinte azul, dígase. Esas son algunas solamente de las opciones que él debe considerar. ¿Cómo sería el formato? Es decir, ¿sería cuadrado? ¿Sería rectangular? ¿Sería en 3D o no sería en 3D? ¿Qué escenas serían en cámara lenta? ¿Qué escenas serían en cámara rápida o sería normal? Y si es cámara lenta, ¿qué tan lenta? Y si es cámara rápida, ¿qué tan rápida? ¿Dónde debería estar la cámara? ¿De frente? ¿De lado? ¿Debería moverse o estar estática? ¿Debería mirar hacia arriba o hacia abajo? ¿O de lado? ¿Debería moverse junto con el actor o no? ¿El fondo debería estar fuera de foco o debería estar enfocado? Solamente estas son pequeñas preguntitas que el director debe hacerse en cada escena. Lógicamente no es que el director se encuentra con todas estas opciones siempre. Por ejemplo, si él decide que la película es a color, pues ya la opción blanco y negro queda descartada, y así algunas otras opciones. Pero sí hay un sinnúmero de opciones bastante grandes que él debe considerar. Eso es sin pensar solamente por ejemplo, en el vestuario o el sonido, que es sumamente importante, y no me refiero solamente a la música, sino qué sonidos se van a escuchar y cuáles no. Muchas veces el cine es tan visual que nos olvidamos la importancia que tiene el sonido, pero yo les invito a que un día, si quieren, escuchen una película, denle a play, pongan la ventanilla de la película oculta o miren hacia otro lado y escuchen solamente la película para que vean el poder que tiene el sonido en la misma. El guión es todo un trabajo grandísimo. Luego también el trabajo con los actores, ya eso es otro mundo. Cuáles son los matices de la emoción, cómo debe caminar, cómo debe mirar, qué gestos hacer, y eso ya cada actor pues va a enriquecer lo que ve en el guión. Y finalmente la edición, eso es otro trabajo grandísimo, es decir, el abanico de opciones que tiene el director en cada momento es enorme. Y es sabiendo elegir cada una de estas opciones, las que mejor comunican lo que dice el guión, que al final se llega a una buena película, una experiencia que no olvidamos. Tal es la magia del cine. Poco a poco iremos descubriendo cada una de estas herramientas. Yo no quiero hacerlo como, digamos, estilo clase, tampoco tengo ese conocimiento tan profundo, pero sí me gustaría ir tocando cada uno de estos temas. Lo importante no es tanto cómo se hacen cada una de estas cosas, sino dentro del contexto de la película, por qué eligieron esta opción y no otra opción, qué nos quieren dejar dicho y qué efecto tiene en la película el haber elegido una opción sobre otra. Al final, el séptimo arte nos invita a soñar, a imaginar mundos posibles e imposibles, futuros y pasados desconocidos, a vivir emociones que quizás solamente la podemos vivir en la pantalla, ¿verdad? Tal es la magia del cine. Yo recuerdo de niño cuando mi papá me llevaba a ver películas y eran de artes marciales, pues yo salía de ahí todo un experto en artes marciales. Si era de vaqueros, pues lo mismo. Si era del futuro, pues uno salía con esa imaginación a que no podía dormir, imaginándose quizás las naves espaciales o esos mundos que el cineasta se había imaginado. El cine tiene esa capacidad de llevarnos a ese vasto mundo de la imaginación. Y espero que a través de conocer estas diferentes técnicas y estas diferentes herramientas, pues puedan apreciar mejor el gran esfuerzo que hacen todos los implicados en una película para que nosotros podamos tener estas experiencias.